1 Corintios 11 acerca de mujeres y la cena del Señor. A instrucción con respecto a las mujeres en el servicio de alabanza. 1. Un llamado a seguir el ejemplo de Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí. Pablo sabía que estaba siguiendo a Jesús, así que no dudó en decirle a los corintios que imiten su caminar con el Señor. Él sabía que los cristianos corintios necesitaban ejemplos, y él estaba dispuesto a ser tal ejemplo. Y, al hacer eso, Pablo simplemente estaba haciendo lo que le dijo a su joven socio Timoteo que hiciera, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. 2. Cuán pocos hoy en día están dispuestos a decir lo que Pablo dijo. En cambio, por el compromiso e impiedad, rápido decimos, no me mires a mí, mira a Jesús. Aunque es verdad al final todos debemos mirar a Jesús, todos nosotros debemos ser ejemplos de aquellos que tienen la vista en Jesús. 3. En este contexto específico, es un poco difícil saber si las palabras de Pablo se relacionan con el contexto anterior y posterior. Se regresa Pablo a 1 Corintios 10, y por tanto quiere decir, sigan mi ejemplo como yo busco bendecir a otros en vez de complacerme a mí mismo. O, Pablo se refiere a lo que sigue en 1 Corintios 11, y por tanto quiere decir, sigan mi ejemplo como yo respeto el orden de Dios y la autoridad en la iglesia. Aunque él lo conecta mayormente con lo que estaba en 1 Corintios 10, Pablo era un buen ejemplo en ambos casos. 4. Intérpretes juzgan que estas palabras pertenecen propiamente al capítulo anterior, en el último versículo del cual había propuesto su propio ejemplo para ellos, pero ya sea que sean aplicadas a este capítulo o no, no es mucho material. Ellos nos enseñan que los ejemplos de los apóstoles son parte de nuestra regla. Aunque la modestia del apóstol es remarcable, quien no requiere de su gente más que lo signa como él siguió a Cristo, ni tampoco era necesario que un hombre requiera más de los que están a su cargo, que lo sigan en la medida que él imita al Señor Jesucristo. Paul. Así como yo de Cristo, Pablo sabía que era un ejemplo, y un buen ejemplo en eso. Al mismo tiempo, él también sabía que no era Pablo quien era un ejemplo digno, sino Pablo el seguidor de Jesús quien era el ejemplo. Y esto también establece un límite y una dirección en la forma que imitamos a otros. Así como yo de Cristo lleva la idea de sígueme tanto como me vea seguir a Jesús. 2:2-3, el principio del liderazgo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pablo está hablando de nuevo sarcásticamente a los cristianos corintios. En realidad, ellos no recuerdan Pablo en todo, ellos los ignoraron mientras buscaban encajar. Además, ellos no retuvieron las instrucciones tal como debían. Y retenéis las instrucciones es una frase atemorizante para muchos cristianos. Trae consigo la idea de que los cristianos son limitados por ancianos, tradiciones desactualizadas en su conducta y alabanza. Pero las instrucciones que Pablo entregó a los cristianos corintios eran simplemente las enseñanzas y prácticas que los apóstoles recibieron de Jesús. Pablo no está hablando de ceremonias y rituales, sino de enseñanza y doctrina básica. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Con estas palabras, Pablo echa un fundamento para su enseñanza en el resto del capítulo. Dicho de manera simple, Pablo pone en claro que Dios ha establecido principios de orden, autoridad y responsabilidad. Y cabeza es una palabra importante en este capítulo. Algunos consideran que cabeza no significa nada más que una fuente, en el sentido de que la cabeza de un río es su fuente. A pesar de que esta palabra puede significar esto, Pablo no solo está diciendo el hombre vino de Jesús, la mujer vino del hombre y Jesús vino de Dios. Aunque ese entendimiento simple es verdad, esto va mucho más profundo, porque pensando bíblicamente, una fuente tiene autoridad inherente. Si algo ha salido de mí, hay algo de autoridad propia que tengo sobre eso que salió de mí.
2. En su sentido general, cabeza tiene la idea de liderazgo y autoridad. Significa tener la responsabilidad propia de guiar y la rendición de cuentas correspondiente. Es correcto y apropiado someterse a alguien que es nuestra cabeza. 3. Con este entendimiento, vemos que Pablo describe 3 relaciones de liderazgo. Jesús es la cabeza de todo varón, el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo. Porque Pablo conecta las 3 relaciones, los principios de liderazgo son los mismos para ellos. C. Por tanto, las mujeres en la iglesia tienen 2 opciones en su actitud hacia sus cabezas. Ellas imitan el tipo de actitud que los hombres tienen para con Cristo, mostrando una rebeldía que debe ser derrotada. O, las mujeres pueden imitar el tipo de actitud que Cristo mostró hacia Dios el Padre, sumisión amorosa hacia Él como un igual. Y, la idea de liderazgo y autoridad es importante para Dios. En su gran plan para las épocas, algo grandioso que Dios busca de los hombres es sumisión voluntaria. Esto es lo que Jesús mostró en su vida una y otra vez, y es exactamente lo que Dios busca tanto de hombres como mujeres, aunque será expresado de formas diferentes. 2. Es esencial entender que estar bajo autoridad no es lo mismo que inferioridad. Jesús estaba totalmente bajo la autoridad de Dios Padre. Juan 5:19, 8:28, a pesar de que Él es igualmente Dios. Juan 1:1, 8:58, 10:30. Cuando Dios dice a las mujeres de la iglesia que reconozcan el liderazgo de los hombres, no es porque las mujeres son desiguales o inferiores, sino porque hay un orden ordenado por Dios de autoridad que tiene que ser respetado. 3. Dios es la cabeza de Cristo. No es respeto de su esencia y naturaleza divina, sino con respecto de su oficio como mediador, como el hombre es la cabeza de la mujer, no con respecto a una más excelente y diferente naturaleza y esencia, porque ambos son la misma naturaleza, sino con respecto al oficio y lugar, como Dios le ha puesto sobre la mujer. Paul. 3, 4-6. La aplicación del principio del liderazgo entre los cristianos corintios. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Afrenta su cabeza, hablando del hombre, afrenta su cabeza. Hablando de la mujer por causa de este orden de autoridad, es inapropiado para los hombres que oren con la cabeza cubierta, y es inapropiado para las mujeres orar con la cabeza descubierta. B. La idea de la cabeza cubierta era importante en esta, y en muchas otras, culturas antiguas. Usar algo para cubrir su cabeza, o velo en algunas traducciones, era un símbolo público de estar bajo la autoridad y protección de otro. Y era una costumbre, tanto para griegos y romanos, y entre los judíos una ley expresa, que ninguna mujer debería ser vista en el exterior sin velo. Esto era, y es, una costumbre común a lo largo de todo el este, y nadie excepto las prostitutas públicas salen sin velos. Clarke. 2. Aún hoy en día, entre algunos, el llevar un sombrero o alguna clase de cubierta para la cabeza es una muestra de humildad y modestia, así que el cubrirse la cabeza tenía una importancia cultural entre los antiguos corintios. 3. El uso de la palabra velo. Es desafortunado ya que tiende a hacernos pensar en el velo completo de las culturas musulmanas contemporáneas, el cual cubre todo excepto los ojos. Esto es desconocido en la antigüedad, por lo menos en lo que se sabe de pinturas y esculturas. Fi. C. Entonces, que un hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta era decir, no estoy en autoridad aquí. Estoy bajo la autoridad de otros. Porque Dios ha establecido que la cabeza de la mujer es el hombre, 1 Corintios 11:3. Sería deshonroso para Jesús, su cabeza, que un hombre diga esto con la cabeza cubierta. Y nada de esto es una regla que se extiende a los cristianos, más que es deber de los ministros, al orar y predicar, que tengan posturas y hábitos que no son naturales, conforme a las costumbres del lugar donde viven, que son raras, no comunes y mal vistas. Paul. D. Sobre el mismo principio, para una mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, es decir, yo no estoy bajo autoridad aquí.
y porque Dios ha establecido que la cabeza de la mujer es el hombre, 1 Corintios 11:3, sería deshonroso para los hombres, su cabeza, que una mujer diga esto rehusándose a llevar la cabeza cubierta. Y, bajo estas palabras de Pablo, las mujeres son libres de orar y profetizar, pero solo cuando ellas demuestran que están bajo la autoridad de un liderazgo masculino en la iglesia. Lo mismo es que si se hubiese rapado, si una mujer se rehúsa a demostrar que está bajo autoridad, ella debería también raparse la cabeza, que se corte también el cabello. En algunas culturas antiguas, que las mujeres se raparan la cabeza era el castigo para las adúlteras. Y cortarle el cabello de la mujer o raparla significan diferentes cosas en diferentes culturas. En la ley judía, era una marca de adulterio. Número 5, 11-31. En el mundo griego, podría ser la marca de una prostituta o una lesbiana. Entre los cristianos corintios, probablemente había ciertas mujeres espirituales que dijeron eso desde Jesús, que no necesitaban demostrar con un peinado o la cabeza cubierta que estaban bajo la autoridad de alguien. En esencia, Pablo dice a estas mujeres, si tú vas a olvidar cubrir tu cabeza, continúa y rapa tu cabeza, e identifícate con las mujeres del mundo, en toda su vergüenza. 4, 7-10. ¿Por qué es importante respetar el principio de liderazgo en la iglesia? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. La primera razón dada se encuentra en 1 Corintios 11:3, la cabeza de la mujer es el hombre. Dios ha establecido un orden de autoridad, el principio del liderazgo masculino, tanto en la iglesia, 1 Corintios 11 y 1 Timoteo 2, como en el hogar, Efesios 5:23. Pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Una segunda razón se encuentra en el orden de la creación. Dios creó a Adán primero, y le dio la responsabilidad sobre Eva. Y, ya que un motivo para el liderazgo masculino es el orden y forma en que Dios creó al hombre y la mujer, algo que fue presentado antes de la caída, este pasaje aclara esto antes y después de la caída. Dios ha ordenado que haya una diferencia en los roles entre géneros, incluso en la iglesia. La diferencia en los roles de género, en la iglesia y el hogar, no son resultado de la caída, y no se borran con nuestra nueva vida en Jesús. 2. Trapa cerca de la mujer es gloria del varón, ya sea porque él puede gloriarse en ella, si es buena, o porque ella puede honrarlo a él y darle gloria. Clarke también observa, como el hombre es, entre las criaturas, el representante de la gloria y perfecciones de Dios, de modo que el temor y pavor de él está en todas las bestias del campo, así la mujer es, en la casa y la familia, la representativa del poder y autoridad del hombre. Paul le añade, pero la mujer es la gloria del varón, creada para honrar al hombre, y para ayudarlo y asistirlo, y originalmente hecha del hombre, para que el hombre se gloríe de ella, como Adán dijo de Eva, Gen 2. 23. Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. 3. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. De forma simple, Adán fue creado para Eva, pero Eva fue creada para Adán y este principio aplica a cada Adán y cada Eva a lo largo de la historia. Génesis 2:18 menciona la intención de Dios al crear a Eva, le haré ayuda idónea para él. Eva fue creada para ayudar a Adán, entendiendo que Adán era la cabeza sobre Eva, y ella fue llamada a ser parte de él, visión y agenda. Génesis 2:22 dice, y la trajo al hombre. Adán no fue traído a Eva, Eva fue traída a Adán su cabeza. Es una idea ofensiva para la mentalidad de nuestro tiempo, pero la Biblia enseña claramente en este pasaje que, en la iglesia y en el hogar, el hombre no fue hecho para el beneficio de la mujer, sino la mujer para el beneficio del hombre. Para él, significa para servir y ayudar al hombre. Paul. C. Por causa de los ángeles. Una tercera razón por la que Dios estableció liderazgo masculino en la iglesia es la presencia de ángeles en la adoración colectiva. Y los ángeles están presentes en cualquier asamblea de cristianos para alabanza y para señalar cualquier desviación.
del orden reverente, y aparentemente, los ángeles se ofenden por cualquier violación de la decencia. 2. Pasajes tales como este nos recuerdan que nuestra lucha es más grande que nosotros mismos. Dios tiene cosas eternas para enseñar al universo a través de nosotros. Efesios 3, 10-11, 1 Corintios 4:9, 1 Pedro 1:12. 3. John Stott, comentando sobre Efesios 3, explica la idea más ampliamente. Es como si un gran drama estuviera siendo ejecutado. La historia es el teatro, el mundo es el escenario, y los miembros de la iglesia en cada país son los actores. Dios mismo ha escrito la obra, y Él la dirige y produce. Acto por acto, escena tras escena, la historia continuando desenvolviéndose. Pero, ¿quién es la audiencia? Esos son las inteligencias cósmicas, los principados y potestades en los lugares celestiales. Stott. 4. Y eso nos enseña que los ángeles que son espíritus ministradores para el bien de los elegidos de Dios, todo el tiempo tienen una ministración especial, o por lo menos están más particularmente presentes, en las asambleas de gente para adoración religiosa, observando las personas, actitud y conducta, lo cual debería aterrar a todos los que asisten a esos servicios, de cualquier incidente y actitud indigna. Paul. De significativamente, ninguna de estas razones son culturalmente dependientes. El orden y forma de la creación y la presencia de ángeles no dependen de la cultura. No podemos decir, Pablo dice esto solo por la mentalidad de la cultura de los corintios o el lugar de las mujeres en esa cultura. Los principios son eternos, pero el desarrollo de los principios puede variar dependiendo de la cultura. En esto, vemos que Dios ha establecido una cadena clara de autoridad tanto en el hogar como en la iglesia, y en esas esferas, Dios ha ordenado que los hombres son la cabeza, esto es, que ellos tienen el lugar de autoridad y responsabilidad. Y, nuestra cultura, habiendo rechazado la idea de una diferencia de roles entre hombres y mujeres, ahora rechazan la idea de cualquier diferencia entre hombres y mujeres. Las corrientes en nuestra cultura apuntan hacia hombres que son más como mujeres, y mujeres que son más como hombres y estilos, vestimenta, perfumes, y todo lo demás están impulsando este pensamiento. 2. La Biblia es tan específica. No hay sumisión general ordenada de mujeres hacia hombres en la sociedad, solo en las esferas del hogar y la iglesia. Dios no ha ordenado en su palabra que los hombres tienen autoridad exclusiva en las áreas políticas, de negocios, educación y mucho más. 3. Eso tampoco significa que cada mujer en la iglesia está bajo la autoridad de cada hombre, es ridículo. Esto por el contrario significa que aquellos que guían la iglesia, pastores y ancianos, deben ser hombres, y las mujeres deben respetar su autoridad. 4. El error de los hombres al guiar su hogar y la iglesia, y en guiar en la forma que Jesús guiaría, ha sido la causa principal del rechazo de la autoridad masculina y es inexcusable. Algunos sienten que este reconocimiento y sumisión a la autoridad es una carga que no se puede llevar. ¿Qué significa? Debo decir que soy inferior, no soy nada, y tengo que reconocer a esta persona como superior. No del todo. Inferioridad o superioridad no tienen nada que ver con eso. Recordemos la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Ellos son completamente iguales en su ser, pero tienen roles distintos cuando se trata de autoridad. Algunos podrían decir que la iglesia no puede funcionar, o no puede funcionar bien, a menos que nos acomodemos a los tiempos y pongamos mujeres en posiciones de autoridad espiritual y doctrinal, en la iglesia. Desde la postura de lo que funciona en nuestra cultura, ellos están en lo correcto. Pero, ¿cómo puede tal iglesia decir que son guiados por la palabra de Dios? Los asuntos de liderazgo y sumisión deberían ser vistos en un contexto más amplio, no solo como una lucha entre hombres y mujeres, sino una lucha con el asunto de la autoridad en general. A partir de los 1960, ha habido un cambio masivo en la forma que vemos y aceptamos la autoridad. Y los ciudadanos no tienen el mismo respeto por la autoridad gubernamental. Los estudiantes no tienen el mismo respeto por la autoridad de los maestros. Mujeres no tienen el mismo respeto por la autoridad de los hombres. Los hijos no tienen el mismo respeto por la autoridad de los padres. Los empleados no tienen el mismo respeto por la autoridad de quien los contrata. La gente no tiene el mismo respeto por la autoridad de la policía. Y los cristianos ya no tienen el mismo respeto por la autoridad de la iglesia.
2. Es importante preguntarnos, ¿los cambios han sido buenos? ¿Nos sentimos más seguros? ¿Estamos más confiados en nuestra cultura? La televisión y otros entretenimientos se han hecho mejores o peores. En efecto, nuestra sociedad está en el presente, y corriendo hacia una completa anarquía, el estado donde ninguna autoridad es aceptada, y lo único que importa es lo que yo quiero hacer. 3. Es justo describir nuestro estado moral presente como uno de anarquía. No hay autoridad moral en nuestra cultura. Cuando se trata de moralidad, lo único que importa es lo que uno quiere hacer. Y en un sentido civil, muchos vecindarios en nuestra nación se dan a la anarquía. ¿Piensas que la autoridad del gobierno es aceptada en las porciones infestadas de pandillas en nuestra ciudad interna? Lo único que importa es lo que uno quiere hacer. 4. Debemos ver el mayor ataque a la autoridad como una estrategia satánica directa para destruir nuestra sociedad y millones de vidas de individuos. El diablo está cumpliendo esto con 2 ataques principales. Primero, la corrupción de la autoridad. Segundo, el rechazo de la autoridad. V. Esta idea de autoridad y sumisión a la autoridad es tan importante para Dios que es parte de su mismo ser. La primera persona de la Santísima Trinidad es llamada el Padre. La segunda persona de la Santísima Trinidad es llamada el Hijo. Dentro de esos títulos hay una relación de autoridad y sumisión a la autoridad. El Padre ejercita autoridad sobre el Hijo, y el Hijo se somete a la autoridad del Padre, y esto está en la misma naturaleza y ser de Dios. Nuestra falla para ejercitar autoridad bíblica, y nuestra falla para someternos a la autoridad bíblica, no solo es triste e incorrecta, peca contra la misma naturaleza de Dios. Recuerda 1 Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. 5, 11 a 12, liderazgo a la luz de interdependencia de hombres y mujeres. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Pero, por encima de todo lo que Pablo dijo acerca del liderazgo masculino en la Iglesia, sería incorrecto considerar como la única dinámica de trabajo entre hombres y mujeres en la Iglesia. Ellos deben recordar también ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Los hombres y las mujeres se necesitan mutuamente, así que no hay lugar para tener señorío de los hombres sobre las mujeres. Y, incluso después que ha enfatizado la subordinación de las mujeres, Pablo continúa enfatizando aún más directamente el compañerismo esencial del hombre y la mujer. Ninguno puede vivir sin el otro. Si hay subordinación, esto producirá que el compañerismo sea más fructífero y amoroso para ambos. Barclay. B. Aunque Pablo ha reconocido el orden de la creación y lo relacionó con el principio del liderazgo masculino en la Iglesia, él también es cuidadoso de recordar también el varón nace de la mujer. Hay una interdependencia crítica que debe ser reconocida dentro del marco del liderazgo masculino en la Iglesia y en el hogar. Y, por el otro lado, a partir de la creación del primer hombre, todos los hombres vienen de la mujer, quien los concibe en su vientre, los amamanta de sus pechos, se preocupa por su educación cuando son pequeños, y los mece en sus rodillas. El hombre, por tanto, no tiene razón para despreciar y mucho menos pisotear a la mujer. Paul. 2. Por lo cual, el hombre, o los hombres, que gobiernan en la Iglesia o en el hogar sin amor, sin reconocer el vital e importante lugar que Dios le ha dado a las mujeres, no está haciendo la voluntad de Dios. 3. Un hombre que solo puede gobernar pisoteando mejor que se quede soltero. Pero un hombre que sabe cómo gobernar su casa por medio del amor del Señor, a través de su misión sacrificial al Señor, es el hombre que será un marido perfecto. La mujer que no puede someterse a una autoridad como esa, mejor que se quede soltera. Red Paz. 4. G. Campbell Morgan recuerda la historia de la mujer mayor cristiana que nunca se había casado, explicando: nunca conocí a un hombre que pudiera dominar. Ella tenía la razón. 6, 13 a 16, apelando a la experiencia, la naturaleza, el sentido común y la autoridad apostólica. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso.
porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Juzgad vosotros mismos. Pablo apela a algo que los cristianos corintios deben darse cuenta por sí mismos. B. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Aquí, Pablo habla a esos corintios cristianos que vienen de un ambiente judío. En la comunidad judía, incluso los hombres cubrirían sus cabezas cuando están orando. Por lo tanto, era inconcebible que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Su propia experiencia les enseñaba que las mujeres deberían observar la costumbre de cubrir su cabeza cuando la iglesia se reúne. C. La naturaleza misma no os enseña, tanto para las culturas judía como griega, el pelo corto era común para los hombres. Por eso era deshonroso para un hombre tener el pelo largo, porque era considerado femenino. Y, desde que sabemos, las mujeres generalmente han usado el pelo más largo que los hombres. En algunas culturas y algunas veces, los hombres usaron el pelo más largo que otros, pero no importa cuán largo usaran el pelo los hombres, las mujeres siempre debían llevar el pelo más largo. 2. Basada en este versículo, mucha gente ha pensado que es un pecado para un hombre llevar el pelo largo, por lo menos pelo que sea considerado largo en esa cultura. Pero el pelo largo en sí mismo no puede ser pecado. Después de todo, Pablo aparentemente tuvo el pelo largo por algún tiempo en Corinto como parte de un voto. Hechos 18:18. Pero, el voto no significaría nada si el pelo largo fuera la norma, ahí es al punto que Pablo está llegando. 3. Aun cuando es verdad que está mal para un hombre tomar la apariencia de una mujer. Deuteronomio 22:5. Pelo largo en un hombre no es necesariamente una indicación de esto. Es mucho mejor para la mayoría de los predicadores estar preocupados acerca de la longitud de sus sermones vez de la longitud del pelo de las personas. De porque en lugar de velo le es dado el cabello, porque las mujeres llevan su pelo más largo que los hombres, Pablo piensa de este pelo largo como un velo natural. Por tanto, si la naturaleza le ha dado a las mujeres pelo largo como cubierta, es muestra en sí mismo a su necesidad de ser cubiertas, de acuerdo con la antigua costumbre corintia. Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. En esta apelación a la autoridad apostólica, Pablo está diciéndoles a los corintios cristianos que no sean contenciosos especialmente porque las otras iglesias de Dios han adoptado sus costumbres de acuerdo con la verdad de Dios. Ve instrucción acerca de observar la cena del Señor. 1, 17-19, Introducción al problema. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pablo escribe a los cristianos corintios la forma en la que escribiría a muchas congregaciones hoy en día. Cuando os congregáis, no es para lo mejor, sino para lo peor. Tienen a favor que ellos se reunían, algo olvidado por muchos cristianos hoy en día, en desobediencia a Hebreos 10:25, pero tristemente, no era para lo mejor, sino para lo peor. B. Una gran parte del problema con las reuniones de los cristianos corintios era que había divisiones entre ellos, algo que Pablo escuchó, y podía creer, sabiendo la historia y el carácter de los cristianos en Corinto. Y Pablo ya ha tratado con el problema de divisiones entre los cristianos corintios en 1 Corintios 1, 10-17. Ahí, el enfoque fue más teológico, aquí es más práctico, tratando con el problema de división tal y como se muestra en los cristianos corintios durante sus reuniones. C. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Usualmente pensamos que disensiones y divisiones entre cristianos no son nada más que un problema. Pero Pablo revela un propósito que Dios tiene al permitir disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dios permite disensiones para que aquellos que realmente pertenecen a Dios se hagan evidentes. 2, 20-22, la mala conducta de los cristianos corintios en su comida común. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor.
porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, no tenéis casas en que comáis y bebáis. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Cuando, pues, os reunís vosotros, en esto, Pablo se refiere a la costumbre de la iglesia primitiva de combinar el festín del amor, como una cena de platillo compartido, y la cena del Señor. Y, debido a que el Jesús resucitado a menudo comió con sus discípulos, tenía sentido para la iglesia primitiva el comer juntos iba junto con celebrar la cena del Señor. Tristemente, los cristianos corintios estaban actuando egoístamente en sus comidas comunes. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Su conducta egoísta en la comida común estaba deshonrando su observancia de la cena del Señor. Y, en la iglesia moderna, la cena del Señor es celebrada comúnmente en una atmósfera de dignidad. Pero los cristianos de Corinto venían de una cultura donde los paganos comúnmente tenían banquetes salvajes y ruidosos hechos en honor a un dios pagano. Es por esto que no parece extraño a los cristianos corintios aún embriagarse y una cena común de la iglesia. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre. ¿Por qué algunos tienen hambre en las comidas comunes de la iglesia? Porque entre los cristianos corintios, algunos eran más ricos que otros, y los más pobres estaban siendo ignorados. ¿O menospreciáis, avergonzáis a los que no tienen nada? Y, en aquel tiempo, en las comidas comunes, se esperaba que la clase alta recibiera más y mejor comida que la clase baja. Esta costumbre cultural se estaba llevando dentro de la iglesia, y los cristianos no estaban compartiendo realmente el uno con el otro. En el festín ágape, el rico traía más comida y el pobre menos comida, pero en Corinto no estaba compartiendo la comida justamente. 2. La cultura antigua, mucho más que la cultura americana, era extremadamente consciente de las clases sociales. Era el respeto a estas divisiones de clases lo que entristecía tanto a Pablo. 3. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? El mensaje de Pablo era tanto fuerte como claro. Si quieres comer o beber egoístamente, hazlo en casa. Usando la repetición, Pablo aclara, no os alabo es repetido 3 veces en esta pequeña sección. El apóstol no está feliz con los cristianos corintios en este punto. 3, 23 a 26, cómo llevar a cabo la verdadera cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo no acaba de inventar esto, él lo recibió del Señor. Eso vino a él del Señor ya sea personalmente o a través de los apóstoles. Y algunos piensan que Pablo recibió esto del Señor por revelación inmediata. Otros piensan que él lo recibió de los escritos de San Lucas, porque las palabras son citadas de acuerdo con su evangelio. Otros piensan que lo recibió de algunos otros apóstoles. Es verdad que lo recibió del Señor, como es incierto. Paul. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. Pablo, cuando recuerda los eventos de la noche antes de la crucifixión de Jesús, recuerda que Jesús no solo fue ejecutado por un poder extranjero, él fue traicionado por los suyos. Y habiendo dado gracias, en teología y en la costumbre de la Iglesia, la cena del Señor es llamada a menudo la Eucaristía. Esta palabra viene de la frase griega usada aquí para dado gracias. Lo partió y dijo, al conducir un servicio de comunión, Pablo pone énfasis en recordar a Jesús, en lo que dijo acerca del significado de su propia muerte por nosotros. Y recordamos que la última cena era en realidad la comida de Pascua, cuando Jesús
junto con sus discípulos, de acuerdo con los mandamientos bíblicos y las tradiciones judías, celebraban la remembranza de la liberación de Israel de Egipto a la tierra prometida, comenzando en el libro de Éxodo. 2. El partimiento del pan y el beber el vino eran partes importantes de la celebración de la Pascua. Jesús tomó estas ilustraciones importantes y recordatorios de la liberación de Egipto de Israel, y añadió a ellos los significados conectados con su propia muerte en la cruz por nosotros. Este es mi cuerpo. Al tomar el pan, somos llamados a recordar a Jesús que por vosotros es partido. La cena de Pascua tendría pan sin levadura, hecho sin levadura tanto porque es imagen del pecado y corrupción en la Biblia, y porque en pan, la levadura necesita tiempo para trabajar y en su prisa por salir de Egipto, los israelitas no tuvieron tiempo de dejar su pan inflarse. Y el pan sin levadura usada en la cena de Pascua tendría las líneas de cicatrices y hoyos de hornearse que parecerían perforaciones. Del mismo modo, el cuerpo de Jesús fue partido por nosotros. Él no tenía pecado, como el pan sin levadura, y su cuerpo llevó líneas y fue perforado, como el pan. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Al recibir la copa, somos llamados a recordar la sangre de Jesús y el nuevo pacto. La cena de Pascua representaba muchas copas de vino, cada una con un título diferente. La copa a la que Jesús se refirió conocida como la copa de redención, y Jesús añadió al recordatorio de redención de la esclavitud de Egipto la idea de que su sangre confirma un nuevo pacto el cual cambiaría nuestra relación con Dios. ¿Y qué hombre simple tendría la audacia de instituir un nuevo pacto entre Dios y los hombres? Pero aquí, Jesús funda un nuevo pacto, sellado con sangre, aun cuando el viejo pacto fue sellado con sangre. Éxodo 24:8. 2. ¿De qué se trata el nuevo pacto? Todo se trata de una transformación interna, que nos limpia de todo pecado, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34, y pone la palabra de Dios y su voluntad en nosotros. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Jeremías 31:33. Todo es acerca de una nueva, cercana, relación con Dios, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. 3. Por lo que Jesús hizo en la cruz, podemos tener una relación con un nuevo pacto con Dios, pero muchos de nosotros vivimos como si no hubiera transformación interna, no hay limpieza del pecado, no hay palabra ni voluntad de Dios en nuestros corazones, no hay una nueva y cercana relación con Dios. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, mientras que la cena del Señor vuelve hacia lo que Jesús hizo en la cruz, también mira hacia la venida de Jesús, y la cena de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:9. Y, en Mateo 26:29, Jesús habló de su larga espera del día cuando Él tomaría la comunión con su gente en el cielo, la cual es la cena suprema del Señor. La naturaleza precisa del pan y la copa en la comunión ha sido la fuente de controversia teológica. Y la Iglesia Católica Romana sostiene la idea de transubstanciación, la cual enseña que el pan y el vino en realidad se convierten en el cuerpo y sangre de Jesús. 2. Martín Lutero sostuvo la idea de la consubstanciación, la cual enseña que el pan permanece como pan y el vino permanece como vino, pero por fe son como el mismo cuerpo de Jesús. Lutero no creía en la doctrina católica romana de transubstanciación, pero no sé eileg o mucho de ella. 3. Juan Calvino enseñó que la presencia de Jesús en el pan y el vino era real, pero solo espiritual, no física. Zwingli enseñó que el pan y el vino son meramente símbolos que representan el cuerpo y sangre de Jesús. Cuando los reformadores suizos debatieron el asunto con Martín Lutero en Marburg, hubo una gran contención. Lutero insistió en algún tipo de presencia física, porque Jesús dijo: "Este es mi cuerpo". Él insistió una y otra vez, escribiéndolo en el terciopelo de la mesa: "Hoc est corpus meum", este es mi cuerpo en latín. Zwingli respondió: Jesús también dijo: "Yo soy la vid y yo soy la puerta", pero entendemos lo que está diciendo. Lutero contestó: "No lo sé, pero si Cristo me dijo que comiera estiércol, lo haría sabiendo que es bueno para mí". Lutero era muy fuerte en esto porque él vio como un asunto de creer en las palabras de Cristo, y porque pensaba que Zwingli estaba comprometido, él dijo que era de otro espíritu, andere Geist.
Irónicamente, después, Lutero leyó los escritos de Calvino sobre la Cena del Señor, los cuales eran esencialmente los mismos que los de Zwingli, y parecía estar de acuerdo con el punto de vista de Calvino. 4. Bíblicamente, podemos entender que el pan y el vino no son simplemente símbolos, sino que son poderosas ilustraciones para tomar parte de, entrar en, mientras vemos la mesa del Señor como la nueva Pascua. Y, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciar es la misma palabra traducida a predicar en otros lugares. Cuando tomamos la comunión, estamos predicando un sermón a Dios mismo, al diablo y todos sus aliados, y al mundo que mira. Y, mientras partes el pan e inclinas tu corazón delante de él, ¿qué clase de sermón estás predicando? Con frecuencia hemos partido el pan juntos alrededor de la mesa del Señor, y después nos fuimos a hacer justo lo que aquellos discípulos hicieron, lo negamos. Red Paz. 4. 27 a 28. ¿Cómo preparar tu conducta al recibir la cena del Señor? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo está advirtiendo a los cristianos corintios de tratar la cena del Señor con reverencia, y de practicarla en un espíritu de autoexanimación. Sin embargo, esto no está escrito con la mentalidad de excluirnos de la mesa, sino de prepararnos para recibir con el corazón correcto. Y la versión King James de 1 Corintios 11:27 ha causado algunos malentendidos con respecto a esto. Por tanto, cualquiera que comiere de este pan, y bebiere de esta copa del Señor, indignamente, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. La palabra indignamente ha hecho a algunos cristianos pensar que deben hacerse dignos de recibir comunión, o si han pecado, ellos son indignos de venir y recordar lo que Jesús ha hecho en la cruz por ellos. 2. Este es un serio malentendido, porque si alguien necesita recordar la obra de Jesús en la cruz, es el que ha pecado. Cuando nos arrepentimos, nuestro pecado debería llevarnos a nuestro Salvador, no lejos de Él. No obstante, si un cristiano está en pecado, y tercamente sin arrepentirse, se está burlando de lo que Jesús hizo en la cruz para limpiarlos de su pecado. 3. Nunca podemos realmente hacernos a nosotros dignos de lo que Jesús hizo en la cruz. Él lo hizo por causa de su gran amor, no porque algunos de nosotros fuéramos dignos. Entonces, mientras tomamos el pan y la copa, no deberíamos ver al suelo, o luchar por alcanzar algún tipo de sentimiento espiritual. Deberíamos simplemente abrir nuestros corazones a Jesús y reconocer su presencia con nosotros en efecto, en nosotros. B. Pole acerca de todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, así que parece que el pan y el vino no es, como dicen los papistas, transubstanciado, o convertido en la sustancia misma de la carne y la sangre de Cristo, cuando los comulgantes comen y beben. Sigue siendo el mismo pan y la copa que eran. Pruébese cada uno a sí mismo, de nuevo, no de una muestra mórbida de autorrevisión para ver si somos dignos de lo que Jesús hizo por nosotros, sino en una evaluación honesta para ver si, como recibimos la comunión, nos estamos conduciendo nosotros mismos de manera que honra al Señor. Y la idea es clara, pruébese usted mismo, pero después coma así del pan y beba de la copa. La idea no es mantener alejada a la gente de la mesa de comunión, sino prepararlos para recibirlo de la forma correcta. 5. 29 a 32. Los resultados potenciales de ser culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Juicio come y bebe para sí. Una conducta irreverente en la mesa del Señor invita a la disciplina correctiva de Dios, así que debemos examinarnos para que no seamos juzgados. Si nos disciplinamos, el Señor no necesitará hacerlo con su mano de corrección. Y las palabras sin discernir el cuerpo del Señor han sido usadas por los católicos romanos para sostener su doctrina de la transubstanciación.
Su pensamiento es, ¿ves? Los corintios no entendieron que en realidad estaban recibiendo en realidad el cuerpo y la sangre de Jesús, y es por eso que ellos eran culpables, pero este es un fundamento muy estrecho, sobre el cual se ha construido un edificio enorme. Es tan sencillo y tan pálido ver el cuerpo del Señor como una referencia de la familia de la Iglesia, y era la falta de respeto y amor por la familia de la Iglesia lo que estaba causando los problemas de egoísmo entre los cristianos corintios. B. El juicio es significativo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Evidentemente, entre los corintios, algunos experimentaban enfermedad, e incluso otros habían muerto, como resultado de la disciplina correctiva de Dios sobre la iglesia de Corinto. Y, al escribir juicio come y bebe, Pablo no se refiere a juicio eterno, sino juicio correctivo. No está el artículo el antes de juicio, así que no es el juicio. Así que este castigo no es como un juez condenando a un criminal, sino que es como un padre tratando con hijos desobedientes. 2. Como se menciona en 1 Juan 5:16, hay pecado de muerte, y Ananías y Zafira en Hechos 5 parecen ser ejemplos de esto. Aparentemente, un creyente puede pecar al punto que Dios cree que lo mejor es llevarlos a casa, probablemente porque ellos de alguna manera han comprometido su testimonio tan significativamente que deberían ir a casa con Dios. 3. No obstante, es ciertamente presuntuoso pensar esto en cada caso de muerte prematura de un creyente, o usarlo como un incentivo para el cristiano guiado por la culpa. Nuestras vidas están en las manos de Dios, y si Él ve que debe llevar a alguno de sus hijos a casa, está bien. C. Somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esto deja en claro que Pablo no conocía que ninguno de los corintios cristianos, aun aquellos que habían muerto como resultado del juicio correctivo de Dios, habían perdido su salvación. Ellos fueron castigados para que no fueran condenados con el mundo. 6. 33 a 34, resumen, cómo actuar en la comida común de la iglesia. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esperaos unos a otros. Esto no es solo buenos modales, es mostrar amor hacia otros. Si ustedes esperan unos a otros, entonces todos tienen suficiente para comer, en vez de que algunos se hartaron y otros se fueron a casa hambrientos. B. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa. No se atraganten en la comida común de la iglesia, porque podría significar que alguien más no tiene suficiente para comer. Si tienes tanta hambre, come en casa. C. Para que no os reunáis para juicio, por causa de este simple egoísmo, los cristianos corintios estaban trayendo el juicio de Dios sobre ellos mismos. Solo por amor de la comida. Pablo quiere poner todo en perspectiva y recordarles que no vale la pena